Vamos a iniciar el video número 33 de Economía Política y es el segundo video que hacemos para trabajar el modelo multiplicador keynesiano de la inversión. Este sistema de ir por partes es muy útil para ustedes porque les permite volver e ir analizando nuevamente cada una de las cuestiones que estamos planteando. ¿Recuerdan ustedes que lo primero que habíamos, dos o tres cosas fundamentales que habíamos planteado cuando iniciamos en el video anterior el multiplicador era, primero, la necesidad de diferenciar claramente la contabilidad nacional la necesidad de diferenciar entre contabilidad nacional y teoría macroeconómica. La contabilidad nacional mide las variables y la teoría macroeconómica, entre comillas, explica las variables. Busca que comprendamos el comportamiento de estas variables. En segundo lugar, y derivado de esto, viene la distinción entre variables ex post y variables ex ante. Conceptualmente, en cuanto a lo que se refieren, son las mismas, pero tienen un proceso diferente para el cálculo de su valor. El valor o magnitud de las variables ex post está determinado, corresponde a periodos ya transcurridos y surge de los sistemas de información, que son sistemas de información públicos y privados. Tomemos un ejemplo, el ingreso nacional, por ejemplo, del año pasado, del año 2019, es el valor de esta variable o magnitud está determinado, corresponde a un periodo transcurrido, todavía no podemos saber el valor del ingreso nacional del año 2020, y surge de un proceso de estimación que sigue los criterios que analizamos, algunos criterios analizamos que abundan en las páginas del INDEX y si ustedes quieren entrar en detalles, es las estimaciones mediante las cuales se van averiguando todos los datos hasta integrar el valor del ingreso nacional. En cambio, a diferencia de esto, las variables ex ante no tienen un valor definido. Entonces, las variables ex post tienen un valor definido histórico, las variables ex ante no tienen un valor definido. Su valor depende de otras variables. Por eso a veces se dice que son explicadas y dependen de otras variables que son explicativas. En consecuencia no hacen referencia a un año específico. Nosotros no estamos buscando saber cómo se comporta el gasto, tal cual habíamos introducido nuestro tema en el análisis del multiplicador, el gasto o demanda agregada de un sistema económico en determinado año, sino que estamos buscando ver cuáles son las variables que sistemáticamente ejercen influencia, explican su valor. Siguiendo con el ejemplo, el ingreso nacional, por ejemplo, el ingreso nacional de cada año va a estar determinado, según este criterio, por la demanda agregada o gasto agregado. Es decir, recuerdan que habíamos establecido dos componentes fundamentales, el gasto en consumo, lo que se gasta en consumo y lo que se gasta en inversión. Ahora, claro, tal cual vemos, a su vez, lo que se gasta en consumo, o lo que se piensa gastar en consumo, lo que se piensa gastar en inversión, a su vez está determinado por otras variables. Entonces, ahí vemos cómo se va armando una explicación teórica
en este caso la explicación de cuáles son los procesos y cuáles son las variables que intervienen en este proceso de determinación del nivel o valor del producto ingreso. Y todo esto conforma un conjunto de explicaciones que están interrelacionadas, ¿no? ¿Qué determina el consumo? ¿Qué determina la inversión? El consumo y la inversión determinan el ingreso, ¿no? Tercera cuestión. Entonces, primera cuestión, diferencia entre cuentas nacionales y macroeconomía. Segunda cuestión, diferencia entre variables ex post y ex ante. Tercera cuestión, la diferencia entre estas dos variables, consumo e inversión. Siguiendo con el razonamiento de que buscamos qué variables las explican, entonces la teoría del multiplicador plantea que estas dos variables tienen un comportamiento muy diferente. El consumo no puede explicar el nivel de ingreso o de producto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que la gente gasta en consumo no puede explicar la producción del ingreso, porque se precisa ingreso antes de consumir. Entonces ya hay un problema de causalidad. A la inversa, habíamos dicho que el consumo está determinado por el ingreso, habíamos hablado de la propensión marginal al consumo. Función consumo. ¿Por qué? Y bueno, porque si no se generan ni perciben ingresos, no se puede consumir. Estamos suponiendo, partiendo de la base, diseñando una función consumo, donde esta es la función consumo que estamos planteando, es la que se usa habitualmente en el multiplicador, donde el consumo depende del ingreso del periodo. Hay otras alternativas que vamos a ir a analizar. Entonces, la variable independiente o explicativa, que es el ingreso, se mide en el eje de las X. La variable dependiente, en este caso, o explicada, que es el consumo, en el eje de las Y. Y en esta función, y ahí tenemos una función lineal con pendiente positiva. La pendiente de la función consumo es la propensión marginal al consumo. Si nos queremos introducir más en la complejidad matemática, esto se puede ver en algún práctico, y queda la posibilidad de que esta función que estamos planteando como lo habíamos visto en el video anterior, pueda hacerse más compleja e introduciendo otros factores que expliquen el consumo que no sea el ingreso del periodo. Entonces, planteadas estas tres cuestiones, corresponde ahora que vayamos a la función de inversión. Que, podemos repetir, según el abordaje keynesiano, marxista, de economía política, según en general, toda una línea de pensamiento, hay coincidencia en que la inversión y el consumo tienen un comportamiento totalmente diferente. Entonces, revisemos el concepto de inversión. ¿Qué expresa la variable macroeconómica inversión? Bien, el término inversión tiene muchas explicaciones, como ustedes verán, y en su uso común. Es decir, invierto en un plazo fijo, es una mala inversión, fulano hizo una inversión. Es decir, se usa para distintas alternativas. En realidad hay una idea básica que está detrás de la inversión, que se trata de un gasto que tiene por objetivo la obtención de una ganancia en periodos posteriores. Se destina un monto de dinero, un importe de dinero en un periodo, con la idea de que en periodos
posteriores, este importe invertido se va a recuperar más la ganancia que se puede obtener a partir de esta inversión. Entonces, esa es la idea, es un gasto que se realiza para obtener una ganancia. Esto es muy diferente al gasto en consumo. Volvemos a comentar sobre el tema. El gasto en consumo es un gasto que se realiza para subsistir, para mantener. Es otra cosa. Son dos perspectivas de comportamiento macroeconómico distintas. Bueno, en el capítulo 3 del libro de Guerrero hay algunas precisiones, página 87, algunos comentarios que aclaran el concepto, así que vamos a hacer un resumen ahora, pero ustedes lo pueden leer ahí. ¿Qué tipos de gastos, siendo más específico, qué tipos de gastos pueden entrar o ingresar dentro del concepto de inversión? Bueno, uno son las maquinarias y equipos de producción. Las maquinarias y equipos de producción son una inversión, ¿por qué? Porque están destinadas, son bienes de capital, están destinadas a producir otros bienes. Y el objetivo de la producción de estas mercancías, de estos otros bienes, es la obtención de una ganancia a quien hizo la inversión en bienes de capital. Digámoslo de otra manera. Un empresario invierte, compra maquinarias, equipos para producir otras mercancías. Su objetivo es vender esas mercancías, recuperar lo que invirtió y obtener una ganancia. Hay otro rubro que también que muy heterogéneo también, que habla de inversiones, que son que es lo que se llama la infraestructura empresarial, es decir, los edificios, las construcciones, las instalaciones. Y si proyectamos esta idea de usar una palabra que abarque a todo, podríamos decir infraestructura, nos vamos también a lo que se denomina infraestructura básica de un sistema económico. ¿Qué es la infraestructura básica de un sistema económico? Los caminos, las redes viales, las comunicaciones, las represas, las instalaciones generadoras de energía, las represas hidroeléctricas. Entonces, todo este conjunto heterogéneo que va desde el edificio de una empresa, que puede ser, o puede ser un campo destinado a la ganadería, hasta una obra de una central hidroeléctrica, todo esto va dentro de esta segunda categoría de inversión que le podemos llamar en términos generales infraestructura. Y hay una tercera que es que son los stocks de materias primas y los stocks de productos terminados que están en las empresas. Acá hay que darle un poco hacer un razonamiento un poquito más complejo, porque en realidad estos inventarios que se van acumulando todavía no están vendidos, entonces la inversión está pendiente de realización. Pero es importante que visualicemos que cuando se ve el balance de una empresa y se ven los inventarios, se pueden visualizar como un activo, algo que la empresa tiene en espera de ser vendidos para obtener la ganancia. Entonces tendríamos esos tres grupos: maquinarias y equipos, inventarios y infraestructura. En este rubro de infraestructura, hay una cuestión que es importante observar. La inversión en infraestructura no la realiza solamente el sector privado, la realiza también el Estado. Caminos, rutas. Todavía nosotros no introducimos totalmente al Estado, seguimos con nuestro modelo de flujo circular cerrado y sin gobierno, pero vamos a adelantar una idea ahí.  'Cuando veamos,
la incorporación del Estado, vemos que en un modelo de flujo circular que incluye el Estado, además de que el Estado es proveedor de bienes y servicios, también es inversor. Una parte de la inversión es estatal. En realidad, todas las que son las inversiones en infraestructura constituyen una red compleja de inversión pública-privada. ¿Por qué? Porque el Estado subcontrata a empresas privadas para hacer rutas, tiene empresas estatales y subcontrata servicios de empresas privadas. De manera que ese es un ejemplo, por ejemplo, la obra pública. La inversión pública es un ejemplo de cómo el Estado y las empresas interactúan en el modelo de flujo circular en el sistema económico. Volvemos un poquito para atrás. Entonces, con esta salvedad nos vamos a referir, en el modelo multiplicador nos estamos refiriendo únicamente a la inversión privada. Es decir, que de estos tres conceptos que vimos, equipos, maquinarias y equipos, inventarios e infraestructura, vamos a hablar de la infraestructura privada empresarial. Vamos a incluir a la infraestructura privada empresarial. Hay otro tema también muy complejo, muy importante, pero que tenemos que tener en cuenta para entender la función de inversión. Nuestro objetivo es, así como diseñamos la función consumo, diseñar la función de inversión. Estos tres rubros, esta inversión que acabamos de mencionar y ejemplificar, es inversión destinada a la producción o inversión productiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el gasto en la inversión se realiza porque la ganancia que se piensa obtener se va a obtener a partir de un proceso productivo. ¿Hay otra forma de obtener ganancias que no sea a través de la producción de mercancías? Sí, es la que mencionábamos al principio. Es lo que se denomina invertir en activos financieros. ¿Qué son los activos financieros? A diferencia de la inversión productiva, que son bienes materiales, mercancías, maquinarias, terrenos, automóviles, camiones, los activos financieros son papeles. Papeles de muy variado tipo, ya vamos a verlo, que pueden incluir desde un plazo fijo, hasta una acción de una empresa, hasta un título de deuda, etc. Entonces, eso busca, también es inversión, porque también busca la obtención de una ganancia. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí la ganancia se obtiene a partir de otro proceso que vamos a ir analizando, que es puramente financiero. Sin embargo, para entender el multiplicador keynesiano, tenemos que entender que existe, tenemos que tener en cuenta que existe esta inversión financiera. ¿Por qué? Porque una de las características del multiplicador keynesiano es que precisamente están vinculadas. Este es un aporte importante que Keynes, el pensamiento de Keynes rescata y saca a la luz, diseñando un esquema de multiplicador en el que, de alguna manera, la inversión productiva, que es la que nosotros queremos entender, la variable cuyo comportamiento queremos entender, está determinada, influenciada, condicionada por lo que pasa en los mercados financieros. La diferencia es importante. Como decíamos, la inversión en general es un gasto que está direccionado a la obtención de beneficios. Sí. Si lo miramos desde una perspectiva un poco más cercana al marxismo, el capital físico o financiero, físico viene de capital, maquinaria o financiero, capital acumulado en dinero, en divisas, en títulos, en bonos, se recicla buscando aumentar su valor, cambiando su forma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el dinero se transforma en maquinaria para que después esas maquinarias de alguna manera se transformen en mercancías, para que esas mercancías se vuelvan
a convertir en dinero. Este es el circuito de capital que describe la visión marxista de acumulación, y que Guerrero utiliza de alguna manera en el capítulo 1 de una forma sintética. Ahora, en el caso de la inversión financiera, esto se logra de otra manera. No hay este circuito. No hay el circuito dinero se cambia por maquinaria, mercancía, producen mercancía, las mercancías se venden, se cambian por dinero y vuelve a empezar. No, el circuito es distinto. La inversión financiera, la ganancia se hace por diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un papel. Es decir, se compra una acción a 10 pesos y se vende a 12 pesos y ahí en un proceso mucho más corto, muy diferente y que no tiene no tiene las características del proceso productivo, ahí se logra el beneficio. Ahora, imagínense ustedes que las dos decisiones son muy distintas. A medida que estudiemos el sector financiero un poco más, esto se va a terminar de ir aclarando, pero la inversión financiera es mucho más rápida. Si ustedes observan la cotización de las divisas, la cotización de las acciones, todo ese mundo es, digamos, de generación de diferencias y de utilidades mucho más rápida que un proceso productivo que por razones tecnológicas lleva su tiempo. Entonces, la variable santa inversión, volvemos al multiplicador, que nosotros estamos focalizando, es una variable flujo que mide, computa el aumento en capital acumulado en un sistema económico. Incluye como decíamos, todas las maquinarias, instalaciones, infraestructura del que dispone un sistema económico para encarar el proceso de producción. ¿Se mide esto? Sí, hay un sistema de medición. El INDEC mide un dato que es el de capacidad instalada de la economía de un país, que precisamente da una aproximación de cuánto vale todo esto, máquinas, instalaciones, infraestructura privada de las empresas. Si el valor de esta capacidad, la variable stock capital, aumenta de 100 pesos al 31 de diciembre de 2018 a 150 al 31 pesos al 31 de diciembre de 2019, la inversión ha sido de 50 pesos. ¿Qué quiere decir? La inversión es la variable flujo de aumento del stock de capital. Una parte de esta inversión va a ir a compensar el desgaste. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos la amortización. Es lo que se llama inversión de reposición. Es para reponer el desgaste de las maquinarias que se están utilizando. Pero lo otro se denomina inversión neta y es adición, una suma, es sumar, es agregar al stock de capital. Entonces, el modelo de multiplicador, en la parte que estamos viendo, que es la inversión, analiza el comportamiento de la inversión privada neta. ¿Quién toma la decisión sobre el comportamiento, sobre esta variable? Las empresas. Quienes deciden entonces en nuestro modelo de flujo circular son las empresas. Y más específicamente, en términos marxistas, es la clase capitalista. Son los capitalistas, según la economía política, los empresarios capitalistas, los que aumentan el flujo, deciden aumentar el flujo, aumentan el flujo de inversión privada. Si estamos mirando solamente la inversión que se destina a la producción, entonces lo que hace el empresario para tomar esta decisión hace cálculos de costos y beneficios, es decir, evaluación de inversiones. ¿Cuánto voy a vender? ¿Cuánto me cuesta al producir? Si la producción futura, si lo que se evalúa es a cuánto se va a poder vender la producción futura, que se va a obtener con los nuevos equipos, instalaciones de infraestructura, tiene resultado positivo, es decir, las ventas van a superar los costos, entonces la inversión se hace. Sin embargo, Keynes amplió este panorama, como decíamos hace un ratito, admitiendo que el capital acumulado tiene formas diversas y que los activos financieros
dinero, títulos de propiedad, de deuda, acciones de empresas, cada vez constituyen un porcentaje más creciente de la riqueza general. Esto lo vamos a tratar en la unidad correspondiente, donde vamos a ver esta dicotomía producción-finanza. Consideremos que Keynes escribe en el año 36, después de la crisis del 30, que había afectado severamente a la economía mundial, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esta crisis, la crisis del 30, había comenzado en los mercados de capitales. Toda esta temática de por qué se producen las crisis financieras en estos mercados que estábamos describiendo, la vamos a ir completando, la vamos a ir viendo con más detalle cuando lleguemos a la unidad de dinero, que nosotros damos con ese nombre a la unidad donde observamos todo este movimiento de activos financieros. La última crisis grande del capitalismo financiera fue el 2009. Ahora se está asistiendo a una crisis financiera parcial a partir del coronavirus y la pandemia. Pero Keynes escribe en un periodo de crisis también después de la crisis del 30. Y esta crisis también había comenzado principalmente en los mercados de capitales. Precisamente en los mercados de capitales. ¿Qué son los mercados de capitales? Son, entre comillas, esos mercados donde se negocian títulos y acciones. Hagamos un comentario acá. Los mercados de capitales se mueven en el espacio virtual. Todas las actividades financieras, con el cambio tecnológico, esto lo vamos a describir en otros videos, cómo funciona este proceso de estos mercados de capital. Ahora, Keynes había observado que el derrumbe en los mercados de capitales, ¿en qué consiste el derrumbe? Se caen los precios de las acciones. Este objetivo que tienen los empresarios que se dedican a la finanza, que es comprar barato y vender caro, empieza a no conseguirse porque los precios empiezan a caer, no hay dónde vender las acciones. Ustedes habrán visto películas. Y esto impacta sobre el sector productivo. Entonces Keynes es uno de sus aportes, busca vincular estos dos fenómenos, producción y finanzas, y va a proponer una teoría que explica este vínculo y que es la que está detrás de la función de inversión. Hay un elemento de contradicción como ustedes habrán observado, entre el mundo de la producción y el mundo de la finanza. Entre lo que se llama el mercado de bienes y servicios y en los mercados de papeles o financieros. Los mercados financieros no generan valores y no producen nada nuevo, no producen nueva riqueza. De lo que se trata en los mercados financieros hay un gran proceso de redistribución interna de toda la riqueza que ha estado acumulada, que está en forma de papeles. Los propietarios de los títulos, al lograr comprar barato, vender caro, ganan ganancias de capital, y en la misma operación otro empresario pierde, porque tuvo que comprar caro y no sabe si va a poder vender más caro, ¿se entiende? Entonces, cuando esta dinámica empieza a ir hacia abajo y los precios de estos activos financieros comienzan a caerse, aparecen las crisis financieras. Ahora, detrás de los propietarios de estos títulos, actualmente están grandes, gigantescos bancos de inversión que a sus clientes le pueden garantizar ganancias como también ocasionar pérdidas. Estos bancos de inversión que se dedican a captar ahorros de las personas para meterlos en este circuito
son distintos a los bancos que nosotros conocemos, que es la banca de préstamo o banca comercial. Y todo esto lo estamos adelantando porque nos ayuda a entender la inversión. Para entender el multiplicador, entonces, hay que entender la diferencia entre el tipo de ganancias que se obtiene en el circuito productivo y las ganancias que se obtienen en el circuito financiero. Las ganancias que se obtienen en el circuito productivo, en este circuito de dinero, maquinarias, producción de mercancías, venta y dinero, estas ganancias requieren de un plazo más largo y de un proceso más complejo para obtenerse, porque hay que transformar, hay que generar nuevas mercancías, nuevos productos. En cambio, las ganancias financieras son instantáneas. En un instante se compra algo y se vende a un precio mayor. Como una ayuda para poder entender este proceso, una forma de entenderlo es decir, bueno, llamemos ganancia a la ganancia de la inversión productiva. Y llamemos interés a la ganancia que se obtiene, esta ganancia instantánea que se obtiene en el mercado financiero. ¿Por qué la denominamos interés? Porque se parece o se puede asimilar a la diferencia entre lo que pagan los bancos a sus depositantes y lo que cobran por sus préstamos. Los bancos tienen un negocio que está centralizado, al menos en una parte, en prestar dinero cobrando una tasa que se llama tasa activa y captar ahorros del público pagándole a ese público una tasa que se llama tasa pasiva. Como la tasa activa que cobran es mayor a la tasa pasiva que pagan, entonces ahí están las ganancias. En este punto, entonces, lo importante es ver a la tasa de interés como una ganancia que se obtiene colocando capital en el circuito financiero, bajo la forma de papeles, sin involucrarse en un proceso productivo de transformación de largo plazo. Entonces la pregunta que podemos hacernos para entender la inversión es, ¿a qué tipo de inversión se va a canalizar el capital acumulado? ¿Se va a canalizar a la inversión productiva o se va a canalizar a la inversión financiera? De una manera simple podríamos decir, los empresarios que tienen capital en diversas formas. Una empresa tiene capital que va desde liquidez, dinero, hasta un edificio. Entonces, el empresario, imaginémonos que se hace una pregunta, responde una pregunta compara dos cosas, la tasa de utilidad y la tasa de interés. La tasa de utilidad es lo que obtendría si se pone a producir, si pone la plata para comprar herramientas, para iniciar un proceso de maquinaria, para iniciar un proceso productivo. La otra, la interés, si se mete en el mercado financiero. Por ejemplo, si el capitalista dispone de un capital acumulado de 1.000 pesos y quiere multiplicarlo, quiere aumentar su valor, esta búsqueda de multiplicación del valor es la esencia del sistema capitalista. El sistema capitalista tiene una especie de motor, que es este motor donde el capital busca su expansión. Si lo canaliza la producción, supongamos que hace todo un análisis, concluye que puede recuperar 1.200 pesos, por lo cual va a obtener una ganancia del 20% o una tasa de 0,2. Va a un banco y le ofrecen comprar títulos que le van a generar rápidamente, vendiéndolos al otro día, un 30%. Es decir, va a comprar 1.000 pesos en títulos, los va a vender a 1.300. Tasa 30%. En este caso la inversión productiva no se concreta, no se va a hacer, se va a canalizar hacia la inversión financiera. ¿Qué debería suceder entonces para que el circuito productivo no se interrumpa? Porque tengamos en cuenta que si
Si este problema se presenta, imagínense ustedes este escenario, que es un escenario real, no es un escenario teórico, es lo que está sucediendo en la economía. Si la posibilidad de generación de las tasas de interés tienden a elevarse, digamos, la diferencia de precios de títulos, lo que se obtiene por los títulos, este tipo de ganancias tiende a elevarse, va a haber un decrecimiento de la inversión productiva, el capital se va a canalizar hacia la final. Entonces, es necesario que la tasa de interés baje para que sea inferior al 20%, para que el empresario decida, no voy a poner los 1.000 pesos en el sector financiero, voy a iniciar el proceso productivo. Esta es la idea de la función de inversión, función de la tasa de interés, función negativa de la tasa de interés. ¿Qué quiere decir negativa? Que cuanto más alta la tasa de interés, menor será la inversión productiva. Para nuestro escenario de multiplicador, esa es la función que manejamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la verdad que estamos explicando esto de una manera muy simple. En la realidad, como ustedes se imaginarán, todos estos cálculos son mucho más complejos, no solamente en términos cuantitativos, sino que hay muchos factores que influyen sobre esto. Estamos tratando de transmitir una idea lo más sencilla que se pueda. Pero esta forma simplificada que nos da el multiplicador nos permite ver esto, nos permite ver por qué la tasa de interés, si suponemos que le damos ese nombre, tasa de interés a la retribución al capital financiero, puede disuadir la inversión productiva. Este entonces es el razonamiento que permite que la tasa de interés se grafique con recta pendiente negativa respecto de la función de inversión pendiente negativa respecto de la variable explicativa que es la tasa de interés. Volvamos ahora a nuestro multiplicador. Nosotros teníamos función consumo y hemos analizado función de inversión, función de la tasa de interés. La pregunta para ir completando estos pasos es, ¿y cómo será la función inversión-ingreso? Entonces, acá es donde aparece la esencia del multiplicador. Como la variable inversión no está influenciada por el nivel y producción de ingreso del periodo, sino que está influenciada por la tasa de interés, por los resultados de las operaciones financieras, la función de inversión viene, el volumen de inversión de un periodo, el monto de inversión de un periodo, ¿no? El gasto de inversión de un periodo, es un importe que viene determinado por todo este proceso que acabamos de describir. De manera que ese importe va a ser el mismo, cualquiera sea el nivel de producción, de ingreso, de valor agregado y de ingreso. En términos gráficos, la función de producción se presenta entonces para todos los, así como la función consumo se presenta creciente para distintos niveles de ingresos posibles del periodo, la función de inversión se presenta planchada, horizontal, a un mismo nivel. Entonces, volviendo a nuestra idea, que es entender la dinámica del multiplicador de la inversión, vemos que el flujo de producción e ingreso va a estar determinado por la inversión, porque a diferencia del gasto-consumo, acá el orden de causalidad se invierte. Si la tasa de interés se sitúa en el mercado financiero
en un nivel lo suficientemente bajo como para que las inversiones productivas se vuelvan rentables, entonces ese monto de inversión va a ser puesto, va a ser introducido en el circuito de capital, va a ser un gasto de dinero que va a generar producción, va a generar ingreso y va a generar consumo. Entonces, tenemos a esta altura, hemos llegado en el análisis de multiplicador a entender la función consumo y la función inversión. De manera que lo que nos queda ahora, la pregunta que nos queda es, bueno, con todo esto, ¿cómo aparece el efecto multiplicador? ¿Qué quiere decir efecto multiplicador? ¿Y cómo se explica y grafica? Que eso es lo que nos queda para el próximo